Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Aquí estamos con don Marco Ruiz, un, eh, un pionero dentro de la lucha por las diferencias y las diversidades sexuales. Yo lo conocí hace como 30 años en el Más o móvil menos. Sí. y ahí estaba él y ha mantenido una trayectoria todos estos años, ¿no? Así es que qué mejor que hablar con él para ver todo el desarrollo a lo largo de los últimos tiempos, sobre todo después de la dictadura, sobre las luchas de las diferencias y las diversidades sexuales y cómo han interactuado entre sí durante este tiempo. Así que, Marco, un placer estar contigo. Cuéntanos un poco de ti y preséntate un poco. Bueno, yo soy Marco Ruiz, activista marica, más años en el activismo social y comunitario, ¿no? Soy de profesión, soy técnico jurídico, con un diplomado en sexualidad y VIH-Sida en la Universidad Arci y un diplomado en psicología social de la Universidad de Buenos Aires, mi periodo de exilio entre el 86 y el 91, ¿no? En Buenos Aires. Y bueno, yo hace muchos años que partí, digamos, partiendo de mi proceso personal, digamos, yo fui participante dentro de mi territorio como dirigente estudiantil en mi época de la enseñanza media, donde también, y te lo digo así, digamos, ante la dictadura, ¿no? Y participé tangencialmente de lo que era el comunal socialista, la sexta comunal de Recoleta, digamos que estaba cerca de mi colegio, lo que me hizo vincularme con el mundo social. Y a partir de ahí yo creo que no he parado, te estoy hablando desde los 13, 14 años, y ahora tengo 62, así que ha sido una larga trayectoria que he saltado en distintos lugares, ¿no? Desde mi experiencia cristiana, digamos, acá en mi barrio, en mi parroquia, digamos, con un alto potencial social y político, ¿ya? Y que tuve la suerte de poder hacer ese camino y recorrerlo junto a grandes, digamos, personas que me apoyaron, que me entregaron un montón de herramientas para enfrentarme, digamos, con un mundo que también yo visualizaba que era complejo, ¿no? Entonces, junto con el tema de mi salida del closet, digamos, de asumir mi homosexualidad, también estaba, digamos, el tema de lo social, político, comunitario. Yo salí, digamos, del closet así formalmente el año 85, en una entrevista que me hizo Claudio Donoso en la revista APSI, ¿ya? Que era la revista, digamos, o la prensa disidente en la época de la dictadura. Claro. Dijo, digamos, para poder salir del closet, más porque cuando uno tenía también vínculos con los partidos políticos, estaban cercanos a la izquierda cristiana, ¿ya? Y eso me trajo algunas complicaciones. Y también, digamos, que yo también me resistía a, desde esta comilla, disidencia heteronormativa, digamos, de ser carne y cañón, digamos, de los partidos, ¿no? O sea, éramos nosotros los que teníamos menos preparación y que no estábamos dentro del espacio de poder en que hacíamos las agitaciones políticas, las AGP, ¿no? Que había que tirar panfletos, digamos, en toque de queda, o pintar en murallas, qué sé yo, y arrancando los milicos y pasando sustos, digamos así, a todo dar. Y de ahí para adelante, digamos, mi activismo se ha ido concentrando fundamentalmente en el mundo homosexual marica, ¿ya? Donde, digamos, partimos el año 91 en un taller de derechos humanos en la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, ¿ya? Que era la primera organización que se empezó a articular como respuesta comunitaria al tema del VIH-Sida, ¿no? Digamos que eran unos amigos, qué sé yo, que estaban, digamos, diagnosticados, qué sé yo, y algunos que estaban enfermos, por lo tanto ahí se agruparon. Yo volví el año 91, en febrero del 91, retorné a Chile después de 6 años de exilio, ¿ya? Y me incorporé a la corporación en ese año, ¿no? Porque previamente yo había conocido a Víctor Parra, digamos que también fue parte importante de la corporación, y a Jorge Guzmán, otro integrante, digamos, de la corpo. Los conocí, digamos, con Víctor viví un par de años, él vivió como 2 años en Buenos Aires, nos conocimos allá, y tocó la casualidad que Víctor era
conocido de mi hermana, porque los dos participaron en el movimiento Sebastián Acevedo, ¿no? Digamos que fue un grupo, digamos, que se armó contra la tortura y las extensiones políticas. Y después conocí a Jorge Guzmán, qué sé yo, de vacaciones en Buenos Aires, me pasó a visitar, qué sé yo, y me contó de que estaba surgiendo esta instancia acá en Chile. Yo, en mi paso por Argentina, estuve muy vinculado con las organizaciones chilenas, digamos, en el exilio, ¿no? Chile Democrático y otras instancias, lo que me hizo estar vinculados también a la CHA, la comunidad homosexual, digamos, de aquellos años. Por lo tanto, también mi experiencia, mi visualización más política también viene de ese aprendizaje. Entonces yo retorné el año 91 y me incorporé a la corporación y a poco andar yo me transformé en monitor de prevención y en un taller allí que fue convocado por un abogado que también funcionaba ahí. Hicimos un taller de derechos humanos de homosexuales, ¿no? Que fue un taller de 4 sesiones y donde quedó esta cosa de poder seguir profundizando el tema y de darle visibilidad al tema de la homosexualidad. Y eso trajo conflicto al interior de la corporación. Yo, entre tiraje y encoge, que no podía haber otra organización, otra orgánica al interior de la corporación. Entonces tomamos la decisión de irnos, ¿no? Y nos fuimos a funcionar a la casa de Jorge, ya que quedaba muy cerca de la Corpo, ahí en el sector Mata, y ahí empezamos a planificar y a mirar, revisar qué es lo que íbamos a hacer con esta historia, digamos, y queríamos construir. Y de ahí para adelante fue un deambular, digamos, de los sin casa o como los sin tierra, ¿no? Y estuvimos en distintos lugares hasta que logramos en un encuentro conocer a Jan Hotman, un teólogo holandés que estaba acá en Chile trabajando, y vimos la posibilidad de la presentación. Él viajaba a Holanda en ese tiempo y le presentamos un proyecto que pudiera gestionar, digamos, algunos recursos en Holanda, cosa que salió positivo. Nosotros al cabo de un tiempo logramos un financiamiento de parte de una congregación holandesa, ya, lo que nos permitió arrendar una sede y darle una infraestructura, digamos, a este trabajo marica, ¿no? Esa era Y la de ahí para sede adelante, de la calle Granados. la sede de la calle Granado, Sí. exactamente. ¿Ya? Y fue un espacio tremendamente importante porque nosotros, digamos, juntábamos los fines de semana entre 50 a 100 personas, llegaban así, era una vorágine de cosas y también de demanda, digamos, la gente demandaba un montón de cosas, de las más básicas hasta las más increíbles, ¿no? Digamos, como tener un espacio para poder vivir, qué sé yo, o encontrar pareja, o que lo buscáramos pareja, qué sé yo. Y nada, pues de ahí vino una vorágine de acciones, digamos, nuestra bandera de lucha principal fue el tema de la derogación del artículo 365, ya vino una investigación con respecto a aquello, ¿no? Nosotros hicimos una primera investigación en 8 tribunales de Chile, digamos, cuál era la aplicabilidad, o sea, había alguien detenido o... voy a ocupar el término más preso, digamos, condenado. Si había alguna persona condenada por el artículo 365. Y la investigación nos arrojó que por lo menos los 6 o 8 tribunales que nosotros investigamos no había ninguna persona condenada por el artículo. Entonces, desde ese lugar empezamos a trabajar el tema de plantearnos el tema de la derogación de este artículo y para eso buscamos alianzas con algunos protagonistas políticos, digamos, muy cercanos estuvo con nosotros la Fanny Poyarulo, diputada del antigua militante del PC y después del MDP, junto con su asesor jurídico, que es el Hugo Campo, y él nos ayudó, digamos, a mirar y a redactar jurídicamente, digamos, esta iniciativa. ¿Ya? Y por supuesto a eso le añadimos, digamos, una campaña que estuvo así como fuertemente con las polleras muy puestas, Víctor Hugo Roble, activista del movimiento, periodista hoy día, ya conductor durante muchos años de nuestro programa radial, el primer programa radial de homosexualidad y lésbica en la Radio Tierra. Entonces él hizo una campaña comunicacional, digamos, con personajes, con personalidades de distinto orden, ¿no? Estuvo, por mencionarte alguno, que uno pudiera pensar lo impensable, ¿no? Pepe Aldunate, digamos, sacerdote jesuita, digamos, un sacerdote obrero, digamos, estuvo en nuestro programa y estuvo refiriéndose al tema de la homosexualidad y al tema de esta penalización
de estas conductas, ¿no? Así como, digamos, la manifestación de Silvio Rodríguez o de, qué sé yo, de una serie de personajes, digamos, a quien Víctor abordó y les pidió su apoyo a esta campaña, ¿no? En ese momento ya era en el movimiento de liberación homosexual, Móvil. Claro, exactamente, exactamente. Claro. ¿Cuándo se fundó el Móvil? ¿Cuándo El salieron de 28 la de, corporación? el 28 de junio del año 91 y al año Ya. siguiente, el 92, dimos nuestra primera conferencia de prensa ahí en esta calle de Granado, también, digamos, aquí con, digamos, una conferencia de prensa que también marca un hito, digamos, importante dentro de lo que es el movimiento homosexual. Si bien es cierto, existían otras organizaciones, ¿ya? Como tu CEPS, digamos que era una ONG radicada en Concepción, que era el Centro de Estudios de Políticas de Prevención en VIH-Sida, y que su alero ya funcionaban dos grupos, que era el Taller SER, que era de personas homosexuales, ay, no me acuerdo en este minuto el nombre de la agrupación que agrupaba a mujeres lésbicas, ¿no? ¿Ya? Esa estaba Pero a ellos cargo estaban, de Cristian Rodríguez, el CEPS. Cristian, Sí. exactamente, Cristian Rodríguez, que hoy día está hace muchos años radicado en Francia, ¿ya? Y ellos convocaron, nosotros surgimos, ellos ya existían, ¿no? Por supuesto que también estaba la Yuquilin, ya como una primera organización acá en Chile. Sin embargo, ninguna de las tres organizaciones que existían en aquella época tenían un carácter político y más público, ¿ya? ¿La Yuquelén era solamente de lesbianas o también Lesbiana, de solo de lesbianas? Ya. solo lesbiana. Claro, que surge también a partir de la muerte de la Mónica Briones, ¿no? Claro. De esta mujer que muere ahí en el jaque mate, en Irene Morales con la Alameda, ¿ya? Y ahí se agrupa un grupo de mujeres, ¿ya? Entre ellas las históricas, digamos, la Cecilia Riquelme, la Liliana Inostroza, la Susana Peña y otras que hoy día no recuerdo. Pero son las más históricas las que han permanecido, digamos, de aquella época, ¿no? Y bueno, entonces el CEP de Concepción convoca un encuentro, comillas, nacional de organizaciones, digamos, lésbicas homosexuales a Concepción, y había que estaban invitando a 2 integrantes, digamos, por cada organización. Y nosotros fuimos más patudos porque nosotros éramos 15 y dijimos, bueno, si nos financiamos el viaje para allá podemos ir todos, y dijeron que sí, y partimos a los 15, digamos, a Concepción, que también marca un hito, digamos, porque ahí fue un encuentro entre simpático, agradable, pero también que tuvo tensiones ideológicas, ya tensiones conceptuales, ¿no? Estaban las yeguas del apocalipsis, digamos, también en su apogeo, ¿no? Ya, y bastante más subversiva que nosotros, la verdad. Claro. Nosotros nos considerábamos subversivos, pero ya mucho más rupturistas, ¿no? Que con el tiempo después hubo una complicidad fundamentalmente con el Pedro Lemebel, ¿no? Y bueno, después de vuelta, qué sé yo, nuestro trabajo se centra fundamentalmente en poner, comillas, en una agenda pública el tema de la homosexualidad. Y nuestra participación, digamos, en la Comisión Permanente de Derechos Humanos, ¿no? Que en ese tiempo dirigía Coral Pay, ¿ya? Y, digamos, y otra gente, digamos, de los partidos de izquierda. También en el año 92 fue nuestra primera marcha, ya, digamos, como bloque homosexual, ¿no? En la marcha en el segundo aniversario o en el primer aniversario del informe RETI, ya, donde también provocamos algo raro, ¿no? Digamos, ahí se produjo un conflicto, digamos, que evidentemente los partidos de izquierda todavía no estaban tan permeados como para poder entender ubicados. Porque además, una de las características, yo creo que así ha sucedido, digamos, alrededor del mundo, vienen del mundo de la izquierda, ¿ya? Porque no es solo el tema de la orientación sexual, ya en la que uno pone en el debate, sino que también está cruzada transversalmente. Hoy día algunos dirían la interseccionalidad, ¿no? Digamos, aquí está mezclada el tema de la clase, el tema de la raza, ¿cachai? El capital cultural, ya hay muchas variantes allí que se mezclaban, pero que todavía uno no visualizaba como hoy día se visualiza y como hoy día se están considerando. ¿Cuánto determinó el activismo de las personas seropositivas en esos años en que no había, en que era prácticamente una condena a muerte y no había tratamiento ofrecido por la salud pública? ¿Cómo interactuaron esos activismos con el activismo gay político?
Mira, fue un conflicto que provocó un cisma, que uno de los primeros cismas de muchos que vinieron Ujú. posteriormente al interior de la organización, ya porque primero había una visión, digamos, que tenía que ver con instalar el tema desde la homosexualidad con todo lo que implicaba, ¿no? O sea, el tema cuando aparece el año 84, y si uno pudiera recordar las portadas de los diarios, ¿no? Se hablaba del cáncer gay. Entonces, esta vinculación del SIDA que teníamos en aquellos tiempos y que todavía se mantiene, digamos, y estadísticamente así de concreto es, ya que está vinculado, tiene una relación directa, digamos, con la población hoy día que se ve más afectada. Por lo tanto, ahí había una mirada que tenía que ver con eso y otra mirada que tenía que ver con lo sanitario. Entonces, por lo menos en ese lote donde yo estaba, pensábamos que era el ministerio el que tenía que hacerse cargo de esta situación, ya por lo tanto era un problema de salud pública, ¿ya? Y eso fue un conflicto, digamos, porque el otro grupo, digamos, que planteaba que nosotros como organización homosexual teníamos que plantearnos y definir una posición política ya frente a un tema que en ese tiempo, digamos, hacía, digamos, atentaba contra la vida de un número importante de personas, ¿ya? Y eso provocó una salida de un grupo grande del movimiento que conforma la organización Centro Lambda Chile, donde está a la cabeza Roberto Pablo, Lucho Gautier, profesor de Estado, qué sé yo, y un hombre que trabajó durante mucho tiempo, digamos, y férreamente, digamos, con el tema de la respuesta integral, una respuesta política y también sanitaria del tema de las personas viviendo con VIH. Y las relaciones con los movimientos lésbicos y después los feminismos, ¿cómo han sido en todos estos años? Mira, siempre ha sido de dulce y a gras, ¿ya? Ya. Siempre había una confrontación que tiene que ver con el tema del género, que tiene que ver con las posiciones de cada uno de nosotros. O sea, nosotros somos marica, pero simbólicamente seguimos siendo hombres, por lo tanto hemos sido construidos y socializados en el mundo de lo público. Por lo tanto, el tema aparece, ¿no? Y yo creo que una de las razones que Ayuquilé no era, digamos, públicamente, porque hay ahí hay situaciones y fenómenos sociológicos que son más profundos de analizar. Hoy día con el tiempo uno lo mira de maneras distintas, ¿cachai? Pero evidentemente el móvil histórico, digamos, siempre estuvo constituido mayoritariamente, digamos, por hombres. ¿Ya? Porque las mujeres era más difícil, digamos, de poder salir del closet, qué sé yo, y por lo tanto, y como los hombres estamos más en la calle y somos más públicos, por lo tanto, el tema, inclusive de la cosa como más doméstica, si queréis llamarlo de alguna manera, los hombres salimos a la calle a buscar pinche o amante, lo que sea, digamos, y podéis tener sexo en la calle, detrás de un bosque, digamos, en un cerro, en la calle, bajo un puente, en un baño público. Sin embargo, las mujeres no tienen esa práctica. Por lo tanto, el mundo de las mujeres es mucho más intra, es mucho más para adentro, ¿ya? Y eso hacía que no tuvieran tanta visibilidad. Y eso ha sido y se mantuvo durante mucho tiempo y creo que todavía, digamos, sigue existiendo con menos espina o con menos beligerancia, ¿ya? Hoy día, digamos, claramente, digamos, las organizaciones funcionan de manera separada, no son tan, o no intentan, digamos, integrar a toda esta diversidad, ¿ya? Nosotros también hicimos un esfuerzo de poder contener el mundo diverso, ¿no? Que pudieran estar, que fue con los años, pero que también detrás de aquello una, había un deseo de que cada particularidad, cada población pudiera tener su propia impronta. Cuando nosotros empezamos a convocar, empezaron a llegar cabros que eran universitarios, digamos, nosotros les planteamos la idea de poder generar un espacio al interior de la universidad. Desde ahí surge la CUD, ¿no? Ya, pero que los cabros querían todos venirse a la organización. O sea, nosotros planteábamos que no era necesario que todos estuvieran al interior del movimiento, porque para nosotros era importante que cada grupo en específico que responde a sus propias necesidades pudiera generar sus propias políticas y su propia impronta, digamos, para poder irrumpir y correr los cercos de aquellos espacios donde la homofobia estaba instalada, donde la discriminación, la estigmatización se hacía presente más fuerte. ¿Ya? Afortunadamente yo creo que los cabros hicieron, digamos, recogieron esta iniciativa y empezaron a trabajar al interior de la universidad y yo creo que también desde allí empiezan a surgir la Secretaría de Sexualidad y Género,
las plátanos con potasio, las rosaflores, y todas estas agrupaciones al interior de las universidades que empezaron no solo desde la homosexualidad, sino que también cruzando estos temas que empezaron a surgir al interior de la academia, ¿no? El tema de la interseccionalidad, el tema del extractivismo, el tema de la clase, el tema de los géneros, ¿ya? Y eso fue potenciando de alguna otra manera un escenario a nivel nacional que fue abriendo más puertas, digamos, que ya no eran estas organizaciones en la región metropolitana que estaban corriendo el cerco, sino que también en otros lugares se estaban creando instancias con miradas distintas, con posiciones políticas diferentes, pero que estaban intentando correr este cerco para poder cambiarlas y transformar las estructuras hoy día que son más opresoras. Ujú. ¿Y cuál es la trayectoria histórica después del móvil? ¿Han surgido otros movimientos que un poco comparten el mismo público o se focalizan a diferentes segmentos? Por ejemplo, no sé, los iguales o el MUMS. ¿Nos puedes dar un mapa un poco de cómo ha ido derivando toda la lucha por las diversidades sexuales? Bueno, digamos, mira, a mediados de los 90, cerca del año 2000, empiezan a surgir, nosotros hicimos un trabajo de investigación sobre el comercio sexual entre hombres, ¿no? Ajá, Entre ellos nos cruzamos con la población travesti, digo travesti sí. porque fue antes del año 2000, ¿ya? Y ahí conocimos a la Silvia y conocimos a otras chicas, digamos que las invitamos a la organización, hicimos unos talleres con ella para que pudieran articularse y organizando y empezar a levantar sus propias demandas y también sus Ujú. propias miradas con respecto a lo que ya estaban viviendo. ¿Ya? Así surge Traves Chile, surge, digamos, Traves Navia y una serie de organizaciones de chicas trans. Ya. Ya teníamos articulado, estaba articulado el mundo universitario académico incipiente, digamos, yo creo sin mayor expectativa, pero estaba ahí funcionando. ¿Ya? Pero también empiezan a surgir en estas diferencias ideológicas y también de mirada las agrupaciones de mujeres lésbicas, ¿no? Ya no solo estaba la Yuquilén, ya se van un montón de chicas de la organización a crear su propia instancia, ¿no? Qué sé yo, el taller, ¿cómo se llama? Ya no recuerdo. Pero estaba allí liderado un grupo, digamos, por Mallory Morán con otras chicas, ya, supongo que tuvo hoy día nuestra constituyente convencional, digamos, Jennifer participó de esa instancia al interior del movimiento y después se fue con las chicas de lésbica. Y Perdona, empezaron a crear... ¿Mm? que se cortó un poco. ¿A quién nombrabas? ¿Jennifer cuánto? Jennifer Meyer, que es Vale, convencional hoy día para la cuarta región. perfecto. ¿Ya? Entonces, ella también fue parte de esa orgánica, cuando era estudiante en la Universidad de la carrera de Derecho, ya fue parte de esa orgánica y de esa potenciación del mundo lésbico. Y después del año 2000 empezaron a surgir otras organizaciones y hoy día, claro, surge Iguales, ¿no? Y Iguales, digamos, es una ONG, digamos, y yo creo que tenemos clarito que ahí es una organización de clase, ¿ya? Ujú. Donde hoy día tiene una mirada distinta, evidentemente, digamos, vienen de un mundo diferente a lo que fue originalmente las organizaciones lésbicas homosexuales trans. Nosotros venimos del mundo, digamos, un mundo laboral, del mundo obrero, donde para mucha gente le ha sido complejo el poder conseguir trabajo por su condición o por su orientación sexual, por su identidad de género. O sea, recordemos que más del 50, el 60 y yo creo que el 80% de las chicas trans, hoy día no tanto, pero en otros tiempos todas se dedicaban, digamos, al comercio sexual, que vienen, digamos, de hogares disgregados, que vienen de lugares tremendamente violentos y precarizados. ¿Ya? Por lo tanto, las situaciones hoy día y las miradas con respecto de aquello son distintas. Digamos. Uno, digamos, es mantener el status quo, digamos, estos, comillas, privilegios de ser, digamos, tener un capital cultural, de venir de una familia que no tiene problemas económicos, que podéis trabajar en cualquier parte porque tu orientación en ese sector o en ese tramo de la sociedad no es importante, ¿cachai? Pero, y también tiene que ver con el tema del activismo y de la politización de lo que ha sido, o de lo que ha sido hoy día, hasta hoy día, el tema de las personas que vivimos con VIH. ¿Ya? Ujú. Yo hace poco, hace más de 5 años, un poco más, que yo estoy en el tema más político del VIH, digamos, durante la lucha hasta antes de 5 años atrás, digamos, era la homosexualidad. Ya estoy fuera de ese círculo, Vale. ya, digamos,
más activo. Sigo siendo activista, digamos, pero de espacios distintos, ¿no? Con miradas distintas, porque hoy día también son otras las generaciones las que se están instalando, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ya cumplí una etapa, yo creo que ya el tiempo de los protagonismos ya fue, y yo creo que son los escenarios de otros. Entonces, hoy día tenemos, digamos, a un grupo de gente, supongo tú el chico que entrevistaste, digamos, con discapacidad o con disminución física, Diego Ramos. también está, digamos, claro, que está, digamos, en una perspectiva distinta, digamos, la OTD, digamos, que nosotros no habíamos visto, nuestra experiencia, nuestro conocimiento tenían que ver con chicas trans, digamos, con chicas femeninas, no con chicos. ¿Ya? Hasta que surge la OTD y empiezan a aparecer esta otra transmasculinidad, ¿no? Que nosotros, así sorprendidos, ¿no? Digamos que existía. Me estaba recordando, digamos, por ahí con el ministro Mañalich. No sabía que la gente vivía tan hacinada, ¿no? Claro, y claro, son perspectivas y son experiencias de vidas distintas, de lugares distintos. Entonces, también aparecen, digamos, a un grupo de personas o algunas personas definiéndose como no binarias, ¿ya? Por lo tanto, que también tienen, digamos, demandas particulares y miradas particulares también de su propia experiencia, pero que también están englobadas, digamos, desde la mirada de los derechos humanos. ¿Ya? Entonces, claro, acá el tema se empiezan a construir estas pequeñas parcelas, ¿ya? Entonces, si no eres trans, entonces tú no tienes que decir nada porque no eres trans, ¿ya? No eres no binario, por lo tanto, no eres. Además, dentro de la homosexualidad también hay una gama distinta de poder vivir la homosexualidad. O sea, tenemos las musculocas, ya las más femeninas, o las más masculinas, aquellos que quieren pasar colado y que respondan a ciertos patrones de conducta y de estructura social. ¿Cachai? O sea, claro, ¿tú piensas que se ha producido un fenómeno de fragmentación de la lucha de la gente por las disidencias sexuales? por supuesto, claro que sí. Porque cada una, en su particularidad, está demandando, digamos, cosas propias. Yeah. O sea, el mundo de las chicas travestis, digamos, tiene una lista grande de demandas en que hasta el día de hoy no han sido satisfechas, digamos, una ley de identidad de género que hoy día no es del todo, digamos, si uno mira desde la perspectiva de los temas éticos o de la mirada clara de los derechos humanos, no responde, digamos, a esos parámetros. ¿Ya? Tenemos una ley antidiscriminatoria que bajo ningún punto de vista responde a aquellas demandas que hoy día la población homo, lésbica, trans, no binaria, digamos, demanda, digamos, como protección por parte del Estado al tema de la discriminación, la estigmatización y de la violencia. ¿Cachai? Entonces, aquí todo, evidentemente, y no hemos sido capaces, yo creo que se perdió ya hace mucho rato, mucho rato, esta mirada más transversal, más colectiva de poder poner estas demandas en conjunto, digamos, para poder avanzar, digamos, en forma colectiva, ya con respecto, digamos, de una agenda política y también del tema de los derechos humanos, ¿no? O sea, el mundo, en términos globales, si uno mira, hay avances significativos. Ya tenemos un relator especial en Naciones Unidas, ya que tiene que ver particularmente con esta población. Yo creo que, por lo menos lo que yo he visto, ha hecho bien su trabajo y ha puesto los temas en esta agenda mundial, política mundial, digamos, de los derechos. Han salido innumerables declaraciones con respecto a aquellas políticas de los propios estados que tiendan, digamos, a resguardar y garantizar los derechos de este sector de la población. Sin embargo, yo creo que también ha pasado por una cuestión global, ¿ya? Claro. Yo creo que los países del continente, de nuestra región, ha vivido en estos últimos 15 años un cambio muy rápido, no solo, digamos, de cultura, sino que también de eje, digamos, político y económico, ¿no? O sea, así de una Vilma en Brasil pasamos a un Bolsonaro, pero así como de la noche al día, ¿no? Y Chile también, Argentina también ha vivido esos cambios, lo miramos en Venezuela, lo miramos, digamos, en Colombia, lo miramos en Perú, o sea, si miramos Perú, digamos, con todo lo que ha pasado, digamos,
Evo Morales tiene que salir al exilio, digamos, ganan su partido, ganan unas elecciones, qué sé yo, y aparece, digamos, un candidato, o sea, sigue estando la Keiko Fujimori, digamos, con un padre genocida, ¿ya? Y todavía, y no saca, digamos, un voto, saca una votación contundente, digamos, que logra, digamos, casi logra, digamos, la primera magistratura del Perú. Entonces, todos estos cambios globales también han mermado y han hecho que cada organización en lo particular se empieza a arrinconar, porque acá también tiene que ver con el tema de la sobrevivencia de las organizaciones. Ya. ¿Ya? Y Ujú. eso tú lo conoces muy bien, ¿no? O sea, las organizaciones sociales hoy día no tenemos financiamiento por parte del Estado para sobrevivir. Claro. Por lo tanto, Chile hace muchos años que desaparece de la agenda de financiamiento internacional. ¿Ya? Dado estos datos macroeconómicos que hoy día Chile muestra al mundo, en que somos poco menos que los jaguares de América, ¿ya? Donde los índices económicos hoy día demuestran que estamos súper bien, ¿ya? Nos hizo salir de esta agenda en que había mucho financiamiento, ¿ya? Y que no eran pocos. O sea, el último gran financiamiento que recibe la sociedad civil es el año 2003, no me equivoco, sí. No, 2008, ya que es el financiamiento del Fondo Global contra el VIH-Sida y la tuberculosis y la malaria. Es un proyecto de 5 años que era una tonelada de millones por, digamos, 5 años, ¿ya? Y eso se logra gracias a un trabajo que se hizo la sociedad civil con el Estado, en este caso el Ministerio de Salud, digamos, para poder presentar, digamos, y ser aceptado, digamos. Este proyecto pasa por debajo de la puerta, digamos, en las postulaciones del Fondo Mundial. Chile no tenía ninguna posibilidad de acceder a este fondo. Primero por los índices, digamos, en materia de VIH, ya que mostraba, ya. Por lo tanto, no había muchas posibilidades de que se admitiera. Pero el modelo de presentación del proyecto donde estaba involucrada y su protagonismo desde el inicio estaba incluida la sociedad civil y en este caso las redes de personas viviendo con VIH y las organizaciones que trabajaban en VIH, logra, digamos, que este financiamiento sea aprobado. ¿Okay? Pero también ahí tuvimos dificultades, ¿no? Este modelo de financiamiento tenía un ritmo tan beligerante de que cada 3 meses tenías que entregar rendimiento, digamos, de los fondos y muy apresurado, sin poder evaluar cuál era el impacto que tenía este fondo para la respuesta del VIH. Entonces, ¿qué quiero decir? De que hoy día en esta situación de precariedad, digamos, donde las organizaciones también han ido aprendiendo de cómo se maneja la política, entonces las tranzas se hacen de esta manera por debajo de la puerta o debajo de la mesa, ya para poder tener sustentabilidad en el tiempo. ¿Ya? Sin embargo, mi percepción es que no han tenido mucho impacto en lo que es la población a la que están dedicadas. ¿Cachai? O sea, y te lo digo como dato, en el año 2018 Chile se dispara en las tasas, digamos, de personas viviendo con VIH, digamos, se incrementa casi un 80%, la tasa más alta de América Latina, ¿cachai? Entonces uno se pregunta, después de 30 años, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tengamos estas cifras, digamos, en estas materias, cuando ha habido más de 30 años de trabajo de la sociedad civil y del Estado, ya tengamos estos resultados? Entonces uno se puede preguntar de que no hemos estado haciendo bien. Entonces hoy día, evidentemente, digamos, como cada vez los recursos del Estado para el funcionamiento de las organizaciones, te estoy hablando solamente en materia de VIH, porque vamos para otro tipo de articulación, ya uno tiene que postular y entrar como cualquier otro, digamos, personaje, digamos, del mundo de la sociedad civil, a pelearse aquellos pocos y escasos recursos que hoy día destina el Estado en las distintas áreas para poder sustentar las organizaciones y poder avanzar en aquellas materias que hoy día nos importan, nos incumben y nos atañen, digamos, directamente. ¿Cachai? El En tema, ese, supongo tú, ¿sí? sí, dale, dale. No, en el sentido del tema de la discriminación, el tema de la violencia estructural hoy día que viven, digamos, las personas lésbicas, trans y homosexuales, se ha ido acrecentando más, ¿ya? Entonces, uno mira, digamos, que aquí tiene que ver con estos elementos que son estructurales, y esos cambios estructurales son hoy día los que son difíciles de cambiar, ¿ya? O sea, fue rechazada el proyecto de educación sexual integral en el Parlamento, ¿ya? Como una herramienta de aprendizaje, ¿no? Cuando tenemos sectores hoy día como
Katz, digamos, que viene del sector más conservador, ultraconservador, ¿no? Donde hoy día teníamos una mujer que aparece con un bu, digamos, defendiendo la sexualidad de los jóvenes, cuando hoy día tenemos, digamos, una ley, digamos, que sanciona, digamos, a los jóvenes menores de 18 mayores de 14 en materia penal y reconoce discernimiento y responsabilidad, pero no le reconoce esas mismas categorías en materia de autodeterminación sexual, por ejemplo, ¿ya? O sea, recién en el 2018, 2000, más o menos, no hace como 3 años atrás, digamos, hubo una modificación a la ley 19.779, que la ley decía, donde se rebaja, digamos, o permite que las personas menores de edad puedan solicitar un examen de VIH sin el consentimiento de sus padres o su tutor legal. ¿Ya? Pero que también es contradictorio, porque en definitiva, si una persona, un chico de 16 años se va a hacer un examen de mutuo propio, qué sé yo, y le tienen que checar el resultado, o sea, si el resultado es positivo, con el impacto que tiene un resultado de esa naturaleza en la vida de un adolescente, ¿cachai? O sea, ¿cómo lo contenía? O sea, ¿quién lo contiene? O sea, tiene que ir al final de cuentas con los padres, y los padres se van a enterar, y muchos padres a lo largo de estos más de 30 años de la epidemia en Chile se enteraron que sus hijos eran homosexuales, Claro. por ejemplo. ¿Cachai? Oye, a ver, entonces pero tú estás hablando ahora de la cosa del tema del VIH, ¿ya? ¿No es cierto? ¿Cómo evaluarías tú un poco los últimos 30 años en términos de avance, tanto para las personas gay, lésbicas, trans, y por otro lado, las personas que viven con VIH? ¿Cuáles son los hitos que tú evalúas? Y después, ¿cómo ves el momento actual de Chile en términos de la apertura, digamos, de posibilidades con el cambio constitucional? Bueno, yo te he comentado un poco, mira, desde el mundo lésbico homosexual, de la lucha reivindicativa de las personas lésbicas, homosexuales y trans, yo creo que los avances son avances, pero no significativos, ¿ya? Porque, digamos, acá hay que mirar de como una forma estructural. Si bien es cierto, ya te nombré, digamos que tenemos 3 leyes hoy día, digamos, el acuerdo de unión civil, el tema de la ley de género, la identidad de género y una ley antidiscriminatoria. Sin embargo, estas 3 leyes son insuficientes, no resuelven el problema de fondo, no le resuelven el problema, digamos, a un porcentaje importante de la población, porque además, digamos, acá hay un tema, por ejemplo, con el tema de la ley antidiscriminatoria, el peso de la prueba la tiene el afectado, ¿ya? Entonces, y además, digamos, cualquier sanción pecuniaria, digamos, va de cargo al fisco. Entonces, uno dice, ¿para qué voy a ir a reclamar una discriminación? ¿Ya? Entonces, hoy día, eso, por ejemplo, entonces hay que mirar desde la perspectiva de aquellos parámetros internacionales hoy día de cómo se establece una ley. Entonces, aquí yo siento de que tanto la ley antidiscriminatoria, para contarte un poco la historia corta, la historia de la ley antidiscriminatoria surgió en el año 95, ¿ya? Donde entre gobierno y gobierno, en uno de aquellos gobiernos se le pide a la DOS que se haga cargo de esta iniciativa. La DOS lo que hace, se vincula con la Universidad Diego Portales, ¿ya? Y la Universidad Diego Portales hace un llamado amplio a distintas organizaciones que ya veníamos trabajando. Mira, yo te digo, el año 92 nosotros tuvimos un encuentro de diversidades, ¿ya? Donde estuvieron distintas organizaciones, no solo homosexuales, y en ese instante alguien estaba hablando de una ley antidiscriminación, ¿ya? Pero eso quedó ahí, pero surgió. Bueno, cuando la DOS habla con la Universidad de Diego Portales, la Diego Portales toma, digamos, esta iniciativa y convoca a una cantidad de gente y convoca a sus mejores académicos, ¿ya? En materia de derechos humanos, ¿ya? Profesores, qué sé yo, gente que tenía una larga trayectoria, digamos, y estuvimos trabajando cerca de un año, ¿ya? Una ley que tenía casi 84 artículos, ¿ya? Tenía una estructura institucional, ¿ya? Tanto, digamos, la región metropolitana, que era un CERNAM, ¿ya?
pero en esta otra perspectiva, ¿no? En crear una institucionalidad que pueda trabajar materias no solo preventivas, sino que también de educación y de prevención en materia de derechos humanos y no discriminación, y que tenía toda esta gama de posibilidades de que las personas pudieran hacer. Y eso ya creó, digamos, al final, digamos, ya del trabajo con esa ley, ya las organizaciones se fueron retirando porque igual habían algunos actores allí que pretendían, digamos, y han pretendido siempre, digamos, ocupar estos espacios más públicos, ¿no? Y aparecer como los grandes gestores de esta iniciativa. Entonces empezaron a retirar y quien empieza a negociar con el gobierno es Rolando Jiménez, digamos, uno de sus principales actores, y le empiezan a recortar esta ley y termina la ley que tenemos hoy día, que ya no sirve para nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, lo que hace el gobierno después, ¿ya? Lo que hace es crear una secretaría, comillas, de derechos humanos al interior del Ministerio de Justicia, que hoy día no tiene ninguna incidencia, una mayor proyección, digamos, como institucionalidad que pueda garantizar y proteger los derechos humanos de toda la población. ¿Cachai? Entonces, también en ese periodo estaba la disyuntiva de que si se creaba este Instituto de Derechos Humanos, se creaba un ombudsman o se creaba un comité permanente de derechos humanos, y aquí hubo tranza política, digamos, de cuál era la figura que pudiera, comillas, servir a la institucionalidad en definitiva. Digamos, el ombudsman, digamos, en definitiva, también viene a ser, de acuerdo a la experiencia internacional, el espacio de que hoy día podía, digamos, cuestionar la accionar desde el Estado, desde los gobiernos, con estas prácticas discriminatorias y excluyentes. ¿Ya? Entonces, por supuesto que, digamos, a los gobiernos de la época no le convenía tener un ombudsman porque se nos iba a cuestionar, digamos, lo que hemos conocido a lo largo del tiempo. O sea, si hubiese existido un ombudsman, ten la plena seguridad que no estaríamos viviendo lo que está viviendo hoy día el Sename, por ejemplo. ¿Ya? Es atroz, ¿ya? Y que no ha tenido ninguna respuesta, ninguna solución. Bueno, el tema en que hoy día los avances en materia de lésbica, de derechos humanos, si bien es cierto, se ha corrido un poco el cerco, hoy día tenemos un montón de gente, de chicas, chicos y chiques, digamos, que acceden, digamos, a la universidad sin mayores problemas, ya que se les reconoce su identidad, su orientación sexual, se han creado protocolos al interior de las universidades, ya en proteger, digamos, pero ojo, no es el Estado, ¿ya? Más allá que la Universidad de Chile, por ejemplo, que es estatal, digamos, pero es una entidad académica la que mira y que crea un espacio de protección, digamos, para esta población o para aquellos que están al interior de su universidad, ¿no? Entonces hoy día no ha habido nada, digamos, que hoy día de respuestas concretas al tema de la discriminación y al tema de la violencia y las muertes que han ocurrido últimamente. Y con respecto, digamos, con VIH, yo creo que hemos retrocedido enormemente, ¿ya? Enormemente. Si bien es cierto, tenemos una ley, ¿ya? Pero que una ley que no tiene hoy día, que nadie la aplica, que nadie se la mira y la lee, digamos, porque ahí hay varios artículos que tienen que ver con el tema de las políticas públicas, tienen que ver con la vinculación de la sociedad civil, porque además esta vinculación de la sociedad civil con el Estado no es vinculante. ¿Cachai? Entonces nos invitan ya cuando está cortado el queque para ver, darle el visto bueno o para patalear un ratito y se acabó, por todo lo que quieran, nosotros lo vamos a hacer igual. Esa es la sensación que queda después cuando tú conversas, después de haber conversado, sentarte en una mesa de trabajo con la institución, ¿ya? En este caso con el Ministerio de Salud, y en este caso, digamos, lo peor, digamos, con el programa. Pero también, digamos, lo que hemos perdido y lo que se ha perdido en este país, el tema de que, y lo peor de todo, mi gran decepción del gobierno de Michelle Bachelet es que le quita el piso político a una instancia política, sanitaria y social a la CONACYT. ¿Cachai? O sea, la CONACYT tenía desde la salud, ¿ya? Pero sí tenía un trabajo mucho más transversal y tenía un peso político, digamos, para elaborar y para aplicar, digamos, las políticas que correspondían a una respuesta concreta, ¿ya? Se le quita el piso, se acaba la conocida y este espacio se reduce al subterráneo, le digo yo, a orilla de la puerta del baño del conserje. ¿Cachai? Un programa que no tiene ninguna incidencia, porque es un cargo, digamos, meramente técnico. ¿Cachai?
Sin embargo, el otro cargo, mira, y por más que no nos hubiesen gustado aquellas mujeres que ocuparon el cargo de coordinadora ejecutiva, como la Raquel Chay, la Anabela Redondo, la Lidia Ortiz, qué sé yo, inclusive el Hurtado, que ocupó un tiempo corto, digamos, la Secretaría Ejecutiva, ¿ya? Había una intención, una mirada política que tenía que ver mucho más allá de la pandemia. Porque este no es un problema solo, digamos, de salud, no es un tema solo de biología. El tema de la epidemia tiene que ver con una estructura preventiva integral, ya combinada, porque tiene un carácter biológico, evidentemente que está vinculado al estado de salud del cuerpo, ya, pero también tiene que ver con el estado emocional de las personas y tiene que ver con un contexto social, político y cultural. Si Absolutamente. eso no se da en su conjunto, ninguna política va a dar respuesta eficiente y eficaz, ¿ya? Ni menos a la disminución de las personas que hoy día están adquiriendo el virus. Entonces hoy día tenemos una ley que no sirve para nada, tenemos una política pública que se aleja de una mirada biopsicosocial que se instala solo desde lo sanitario y además, lo peor de todo, ya en que nos quieren medicalizar. ¿Cachai? Acá la respuesta, la única respuesta concreta y clara, ¿ya? Son las terapias, ¿ya? Y son la PrEP, ¿ya? Y son el examen rápido, que hoy día nos dan cuenta, digamos, cuál es la conducta o la forma en cómo la gente vive hoy día su sexualidad. O sea, hace más de 20 años que se hizo un estudio de comportamiento sexual, ¿ya? En que hoy día el ministerio no tiene ningún elemento científico comprobable de saber cómo se comportan por lo menos 2 generaciones de hombres y mujeres en materia de relaciones sexuales. Hace 20 años que no se hace un estudio de prevalencia en Chile. O sea, no sabemos ya dónde, o sea, el dato tanto, digamos, del Departamento de Epidemiología que arroja, ya, y que sabemos, por una cuestión casi natural y porque uno está metido en el tema, de que la prevalencia sigue existiendo en población homobisexual. Y digo población homobisexual porque ya claramente las personas se autodefinen como tales. Más allá, digamos, que hayan otros hombres que tienen sexo con otros hombres cuando lo tienen eventualmente, o en espacio de confinamiento donde se producen esta relación, digamos, erótico-afectiva. Pero hoy día... Ya, para terminar, una reflexión sobre cómo ves el futuro ahora que está hay, digamos, un atisbo, ¿no?, de cambio político y cultural en Chile después del estallido y después de las elecciones a la Convención Constitucional. Porque también ahí salieron electos hartas personas de las minorías. Mira, yo lo veo auspicioso. Yo tengo Uh-huh. ahí, digamos, bien en el fondo mi esperanza que este va a ser un proceso interesante, interesante e histórico, donde tenemos la oportunidad de participar, donde se están dando ciertas cosas que no estaban. Primero partiendo su constitución, ¿no? O sea, hoy día tenemos un espacio, yo creo que verdaderamente democrático y transversal. Ya así de claro, y no hay tutía. Nadie Uh-huh. puede decir que no es así. ¿Ya? Es un primer hecho que te da la posibilidad o pensar en que algo bueno va a surgir de ahí. Segundo, los constituyentes que, comillas, se autodefinen desde la diversidad y disidencias sexuales no están levantados de las propias orgánicas o de sus propios pares, ¿ya? Están insertos, digamos, en una estructura política, ¿ya? O en otros espacios, como los territorios o desde otras demandas, ¿ya? Desde el medio ambiente, desde los pueblos originarios, desde la salud, pero no de la, comilla, yo tengo cosas, pero lo voy a mencionar, pero igual tengo cuentos con la palabra, de esta comunidad lésbica, homosexual, no es así, no es así. ¿Cachai? Por lo tanto, las demandas, porque tampoco hay una agenda política. Hoy día los únicos que llevan una bandera, digamos, en materia de comillas política, el móvil con su matrimonio igualitario. ¿Cachai? Nada más. ¿Ya? Pero no hemos discutido en que hay una reforma al Código Penal, ¿ya? En que definitivamente seamos capaces a esta altura, por lo menos, de eliminar el artículo 365 que sanciona las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, que son menores de 18. ¿Okay? O sea, eso no Entonces, se ha logrado derogar todavía. no, pues está ahí. Y porque Increíble. hay otros espacios. Mira, yo el otro día estaba mirando, me entré al banco del Estado y veo, digamos, las cuentas de ahorro, ¿no? Y ojo, para abrir una cuenta de ahorro
las mujeres pueden abrirla desde los 12 y los hombres a partir de los 14. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia de raciocinio, responsabilidad, motivación al ahorro en estas dos diferencias? O sea, allá hay un espacio claramente de discriminación. Sí, ¿cachai? por supuesto. Entonces esas cosas hoy día no se están mirando. Yo hace 2 semanas atrás, un amigo mío, afortunadamente uno tiene amigos por todos lados, me postea un video donde un abogado hace una defensa en el Consejo de Defensa del Estado de la inaplicabilidad del artículo 365. Elementos jurídicos que evidentemente a esta altura del partido no están cuestionados porque están ligados, digamos, a lo que han sido los cambios jurídicos a nivel internacional en materia de derechos humanos. Entonces, hoy día, las organizaciones que quedan de homosexuales están, porque ni siquiera han dado una respuesta estos últimos, yo diría, 10 años, a su público, a su población, hoy día, comillas, que están dirigidos, ni en materia de VIH-Sida, ni en materia de derechos humanos de las personas lésbicas o homosexuales. Entonces, yo no siento, ya yo lo conversaba, que era lo que estábamos conversando al principio, que estas nuevas candidaturas a diputados ya, y a senadores, comillas, desde la disidencia y diversidad sexuales, ya me parece que sí, bien, yo celebro que hoy día puedan, digamos, tener ese espacio. Sin embargo, no están levantadas justamente de sus propios pares. No es una organización lésbica como Rompiendo Consideración que apoye y diga la Corpo lanza, digamos, define junto a otros maricas y travestis, lesbianas y no binarias, un candidato, digamos, en materia política. Y estas son nuestras miradas, esta es nuestra apuesta, esta es nuestra agenda o nuestra propuesta política, digamos, en este espacio, que si bien es cierto, los diputados, los senadores están para legislar para toda la población, pero uno pone un énfasis de dónde lo mandan, o quién te mandata, digamos, en definitiva. ¿Cachai? Entonces desde allí siento de que cada vez se está fraccionando más las organizaciones y tiene que ver con este tema de atrincherarse, digamos, en un espacio local, sin mirar más allá de lo que pueda producir. Sin embargo, también tiene que ver con el tema financiero. Desaparecieron las dos organizaciones más grandes que tenía este país, la organización Biopositivo de Personas Viviendo con VIH-Sida y ASOCIA, que era la asociación de organizaciones que trabajaban con VIH. Entonces hoy día no tenemos interlocutores válidos, o no tenemos interlocutores, digamos, como redes, digamos, que puedan hacer presión, digamos, a los cambios de política, digamos, de mirar cómo hoy día la transversalización, la interseccionalidad de las personas también viviendo con VIH, porque también hay cabros que son pobres, hay personas, chicas trans, digamos, no hay un dato concreto de ciertas poblaciones hoy día que están definidas por el Estado o por el Ministerio de Salud como prioridad, digamos, sin embargo, no sabemos, no tenemos ningún dato concreto, así cifras claras de cuántas personas son. Hay estimados, hay aproximaciones, y eso no nos sirve. ¿Cachai? Entonces, la respuesta de las personas hoy día, en estos últimos años, ha sido ir al muro del reglamento, quejarse, digamos, de algo que ya tenemos diagnóstico hace mucho rato y pelearse por las pocas lucas existentes para poder hacer, digamos, volante e instalarse en una plaza pública, cuando hoy día hay otras formas de poder. O sea, yo estoy convencido que hoy día no hay que dejar la calle. Sin embargo, hoy día en este contexto se requiere de un trabajo investigativo. Yo trabajo en la Fundación Sabio, soy parte del equipo del Observatorio de Políticas Públicas, ¿ya? Y levantar información, investigación comunitaria es complejo y es difícil, ¿cachai? Pero yo creo que lo más real es lo que se aproxima a aquellas cosas que hoy día nosotros estamos intentando buscar qué está pasando con las comunidades, con las poblaciones hoy día que se ven más afectadas, digamos, por el VIH y con la política pública en particular. Bueno, grandes temas que hay que terminar de tocar y ojalá que se produzcan cambios en este contexto histórico, ¿no? Te agradezco muchísimo. ¿Quieres dar algunas palabras para cerrar? No, gracias. Me alegra mucho de verte bien, contento, guapito, ya, y que estés ahí siempre con las pilas puestas. Yo creo que, ¿sabes qué? Yo siento, con mi jefa ahí siempre lo pongo, o con el equipo también. Yo siento que en esta materia
sigue faltando generosidad política, ¿no? ¿Cachai? Ujú. O sea, porque tiene que ver con el tema del poder, ¿no? O sea, cómo, esta experiencia del Ancalao me vuelve a reafirmar el tema. O sea, yo tengo un proyecto, o tengo una mirada, tengo una percepción de que hay que cambiar las cosas, pero para eso tengo que ser generoso para ponerlo en colectivo. Y si yo no tengo eso, desde el humano, digamos, o sea, a mí no me interesa el poder por el poder, digamos, yo quiero tener poder, pero para cambiar las cosas, no para profitar del poder y quedarme ahí haciendo una que otra cosita que pueda así como llamar la atención mediáticamente, de ahí chao pescado. O sea, no nos sirve, o sea, no podemos seguir viviendo en ese ritmo. Y yo creo hoy día lo que le está pasando, esa forma de trabajar desde la macropolítica ha bajado a la micropolítica que tiene que ver con las organizaciones comunitarias, las organizaciones sociales en definitiva. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Yo espero hacer fuerza, digamos, porque estas cosas resulten y podamos tener cambios reales, digamos, en el mediano plazo. Ojalá, así sea. Así sea. Chao, querido. Okay, beso, que estés bien.